Buen día. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los derechos humanos y un poquito de su historia también. Para iniciar tenemos la primera pregunta y es ¿qué se entiende por derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos de los cuales nosotros gozamos por el simple hecho de existir. Cada uno de nosotros, no importa de dónde seamos ni quiénes somos, tenemos los mismos derechos, puesto que estos son inalienables y son universales. Por tanto, para su cumplimiento no se debe hacer ningún tipo de distinción de color, de raza, sexo, religión. Desde el simple hecho de que somos humanos, tenemos que gozar todos con los mismos derechos y las mismas responsabilidades al mismo tiempo. La segunda pregunta es ¿por qué se da el surgimiento de los derechos humanos? Según la historia, antes no existían los derechos humanos, solo era cuestión de estar del lado correcto y con las personas correctas también. Pero gracias a un personaje llamado Ciro el Grande, todo esto cambió, cuando en el año aproximadamente de 1539 a.C., después de conquistar Babilonia, cambian las cosas. Ciro el Grande decide liberar a los esclavos y a esto le llamaron libertad religiosa. Esto fue un acontecimiento sumamente grande en aquella época, por eso tomaron la decisión de plasmarlo en una lápida de barro. A esta lápida le llamaron cilindro de Ciro. De ahí surgen lo que son los derechos humanos. Entonces esta idea se fue expandiendo hasta Grecia, la India y Roma, y a eso le llamaron la ley natural. En esta ley natural, pero no impedían tampoco que los más fuertes hicieran siempre de las suyas, sino que querían pasar por encima esto de los más débiles. El cilindro de Ciro es considerado eh, el hecho, la primera declaración de los derechos humanos de la historia. Posteriormente llegó lo que es la Carta Magna alrededor de 1215, en el año 1215, que establecía que el rey también estaba sujeto a la ley. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano alrededor de 1789, en que se reconocía la igualdad de todos los ciudadanos franceses ante la ley. Sin embargo, los franceses tenían mucho más derechos en ese entonces. Entonces es cuando cambia el concepto de ley natural para convertirse en lo que son los derechos naturales. Ya en el año 1948 surge lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como tercer pregunta tenemos cuál es la función y la finalidad de los derechos humanos. Su función es proteger la autonomía e inviolabilidad de las personas, favorecer el desarrollo integral de la persona en comunidad, como individuo libre, integrante de sociedad, y propósito de los derechos humanos es vigilar y actuar por proteger al ser humano. El propósito de los derechos humanos es vigilar y actuar para proteger a todo ser humano que esté en peligro de perder una sola de las garantías individuales que le corresponden, es decir, cuando su vida o sus intereses o su libertad, sus bienes estén en peligro de perderlos. Ahí es donde debe manifestar la Comisión de los Derechos Humanos su desacuerdo, ya que no tiene una figura política, sino social. Ese es otro problema, debido a que esto no puede ordenar, solamente recomendar que se tome en cuenta determinada violación a los derechos en cualquier sujeto y busque su apoyo. En la pregunta número 4 tenemos que ¿dónde se da la relación de los actores de los derechos humanos? En este caso, que es el Estado y el ciudadano. Se dice que cuando un representante de una institución del Estado ejecuta una acción contra un ciudadano, su acción debe ser un delito, pero también puede ser una violación a un derecho humano. En cambio, cuando es el ciudadano el que comete una acción contra un representante de una institución del Estado, su acción puede ser un delito, pero nunca una violación a los derechos humanos. Solo el Estado es quien viola los derechos humanos, solo ellos tienen la potestad de violar los derechos humanos. Por ejemplo, el homicidio es un delito,
pero también privar de la vida a una persona significa violar su derecho a la vida. Entonces, el delito de lesiones está establecido en el Código Penal, pero desde la óptica de los derechos humanos significa una violación al derecho integral física y así va sucesivamente, llegando al mismo punto de que solamente el Estado puede violentar los derechos de las personas. En la pregunta número 5 dice cómo han impactado a la humanidad y a mi persona lo que son los derechos humanos. Y desde mi punto de vista puedo decir de que han impactado enormemente, debido a que si no existiesen los derechos humanos viviríamos en un lugar, en un país mucho más lleno de violencia, viéramos más cosas más pérdida de valores también, porque hoy en día eso es lo que está ocurriendo, se pierden los valores, por lo tanto decimos de que existen los derechos, pero que también se están viendo violentados, no solamente por el Estado, sino que nosotros mismos estamos violentando los derechos de nuestros hermanos, de nuestros seres humanos también, unos con otros nos estamos haciendo. Asimismo, fuésemos personas más sumisas ante el dominio de otras personas también. Pero podríamos decir de que gracias a los derechos humanos existen diferentes instituciones que se encargan por velar por el bienestar de las personas. En este caso podemos contar con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que es ISDEMU, que está en nuestro país. Tenemos la Amnistía Internacional, tenemos el Fondo para los derechos de la niñez, de los niños, tenemos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización de las Naciones Unidas también, que es la ONU. Todas estas instituciones se encargan por hacer cumplir los derechos de las personas. Algunas veces también, aunque existan este tipo de instituciones, siempre se siguen violentando los derechos. ¿Por qué? Porque las personas no hablamos. Vamos con un caso muy sencillo que es en nuestros hogares. Muchas veces se están dando violaciones contra los derechos de las mujeres, pero las mujeres no tienen la potestad de hablar. Entonces, si nosotras las mujeres nos quedamos calladas, nosotras mismas estamos haciendo de que se estén violentando nuestros derechos porque no nos estamos haciendo saber, no hablamos, no decimos que estamos siendo violentadas. Podría ser una violación de nuestros derechos en las casas, en los hogares, a nuestros hijos los puedes estar violentando también, que es un derecho en contra de la niñez, pero si no lo hablamos, esos derechos todo el tiempo van a ser siendo violentados. Por eso tenemos que hablarlos y hacerlos valer. Como seres humanos tenemos que darnos nuestro lugar al mismo tiempo. Eso es.